Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y hemos estado viendo los 3 primeros días de esta semana que estamos viendo tiempos peligrosos, muy peligrosos, porque hombres con características muy terribles que describen a un hombre sin Cristo, sin Dios, en esta oportunidad van a ingresar a la iglesia, se van a camuflar, van a vestirse como ovejas, pero con realmente un corazón totalmente engañoso y van a causar mucho daño a la iglesia, porque van a ver sus pecados, las intenciones de su corazón, sus malas obras, van a salir tarde o temprano a la luz. El Señor los va a desenmascarar. Pero esto lo va a usar el enemigo para poder desanimar a muchas personas, a muchos creyentes. Pero lo interesante es que el Señor, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos advirtió que esto sucedería. Y en estos primeros 9 versículos hemos visto la primera parte, esta advertencia. Pero ahora desde el versículo 10 al 17 vamos a ver cómo enfrentar estos tiempos peligrosos, ¿sí? Y en esta primera parte de esta segunda parte vamos a ver que la primera cosa que el apóstol nos dice de cómo enfrentar es con nuestro testimonio. Y aquí rápidamente quiero comentar algo que cuando yo conocí al Señor, un hermano que me estaba discipulando me dijo algo que, si bien es verdadero, no es lo que enseña la palabra. Él me dijo: hermano, yo le voy a decir algo. Usted no mire a los hombres, solo mire a Cristo, porque los hombres fallamos. Así que no mire mi conducta. Si yo fallo, usted siga al Señor. Y como le digo, es una afirmación coherente, que realmente no debemos mirar a los hombres, porque los hombres fallamos, y eso es verdad, es real. Sin embargo, en lo que la palabra enseña, lo que el Señor Jesucristo enseñó, lo que el apóstol Pablo enseña, es que él le va a decir a Timoteo que la forma de poder diferenciar entre los hombres de Dios y los falsos hombres de Dios es a través del testimonio, a través de la conducta, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer los versículos del 10 al 13. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso, en esta mañana, quiero que podamos analizar profundamente este texto. El apóstol Pablo le va a dar 9 características de las cuales se pueden diferenciar un verdadero hombre de Dios. Y Pablo se va a poner como ejemplo, ¿sí? Punto 1, su vida está a la luz de todos. Su testimonio es claro, es abierto. Pablo no tenía nada que esconder. Así como su maestro, él podía decir: nada he hablado en oculto, ¿sí? Como dice en Hechos 26:4, dice: pues bien, mi manera de vivir desde la juventud, la cual desde un principio transcurrió entre mi pueblo en Jerusalén, es bien sabida por todos los judíos. Él decía: nada hecho en oculto. Él era abierto, ¿sí? Él era abierto. Timoteo había vivido y trabajado con Pablo y lo conocía bien. Sabía de su buen testimonio. Su vida era transparente, no tenía nada que ocultar. Había integridad entre lo que él enseñaba y cómo él vivía, ¿sí? Eso era. El Señor Jesús en Juan 18:20 dice: Jesús le respondió: yo he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. El Señor Jesús era así, era transparente, claro. Él no hablaba a escondidas, a ocultas. Y así es la vida de un verdadero siervo de Dios. No tiene nada que esconder, nada que ocultar. Punto 2. Enseñan la doctrina verdadera. Mi doctrina, en el caso de Pablo, significaba la fe verdadera, el evangelio de Jesucristo. No importa cuán llamativo sea un predicador, si no predica la palabra de Dios, no merece nuestro apoyo. Un discernimiento que tenemos que tener es que Dios nos ayude a discernir
si aquel hombre de Dios está enseñando la palabra. ¿Sí? Hay ahora muchos pseudo cristianos que realmente enseñan cualquier cosa, pero menos la palabra de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy en claro. Hay en estos tiempos, ¿no? Supuestos hombres que reciben profecías de Dios, que tienen visiones. Hermano, la palabra de Dios está sellada. Cualquier cosa que nosotros necesitemos, vamos a la palabra. Correcto. Yo he visto unos programas donde un supuesto siervo de Dios dice, el Espíritu me está diciendo que aquí hay 10 hombres que van a dar $100. Y el Espíritu me dice que están luchando. Deja de luchar. Y manipulan a la gente. Eso no es palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 17, 7, 16 al 18, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Punto 3. Como venía diciendo, practican lo que predican, la conducta. Pablo le decía, ¿tú has visto mi conducta? ¿Tú sabes quién soy yo? Pablo estaba reforzando y le decía, mírame cómo yo me porto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es algo de tremenda responsabilidad. Pero los siervos de Dios, los líderes, los pastores, los padres, tenemos que decir a nuestros hijos, hijo, mírame a mí, mira mi conducta e imítame. Y eso es un gran desafío. Pablo reforzaba su mensaje. No era que predicaba acerca del sacrificio para luego vivir en opulencia. Le decía a otros mucho más les dio a otros mucho más de lo que él recibía. Se puso de parte de la verdad, aun cuando esto significaba pérdida para él. En 1 Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Él decía, ustedes nos han imitado. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se ponía de ejemplo. El mismo Señor Jesús, ustedes recuerdan, en Juan 13, del 12 al 17, nos decía, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que has hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor al que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si así lo hiciereis. Punto 4. Su propósito es glorificar a Dios. Un siervo de Dios busca glorificar a su Señor. Nada hace para su propia gloria. Eso lo tenía muy claro Pablo, que él vivía para hacer la voluntad de Dios y para que todo sea para la gloria de Dios. Hechos en 20:24, Pablo decía, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Él tenía su propósito claro, predicar el Evangelio para la gloria de Dios. 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, escuchen bien, en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sea glorificado Jesucristo. Gloria a Dios. 5. Los hombres de Dios viven por fe. Pablo era un hombre de fe. Confiaba que Dios suplía todas sus necesidades, como lo dice en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todos los que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en Efesios 3, del 11 al 13, Pablo dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Él confiaba en su Señor en medio de la tribulación. Son hombres con longanimidad. Siempre soportaba las críticas de los demás. La longanimidad significa soportar los ataques e injuria de los demás con mansedumbre. Reaccionar con ánimo en medio de una circunstancia adversa a largo plazo, sabiendo que vienen tiempos difíciles que van a durar. Y a pesar de las circunstancias adversas, yo siempre estoy con mi ánimo al tope porque sé en quién he creído, sé en quién he confiado y sé lo que me espera. 1 Pedro 2, de 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados,
Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 7. Era un hombre lleno de amor, y esa debe ser nuestra motivación. En esto conoceréis que sois muy discípulos, decía el Señor Jesús, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Él nos había dado un ejemplo de amor. Pablo se daba voluntariamente a sí mismo para servir a otros. Amaba a Dios, amaba a la iglesia, amaba a los hombres perdidos y aún amaba a sus enemigos. ¿Se acuerdan de Esteban? Cuando estaba ya muriendo, él le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdonando a sus enemigos. Según Corintios 2:15 decía Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No le importaba si no le amaran. Pablo sabía amar. 8. Era un hombre paciente. Él tenía resistencia. La paciencia es la capacidad de continuar aunque la situación se torne difícil y oscura. Es saber esperar en Dios cuando todo se torna tenue, cuando no hay claridad. Sigo esperando en Dios, sigo confiando en Dios. Hebreos 10:36 nos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y último punto, estar dispuestos a sufrir. La vida cristiana no es de color de rosas. La vida cristiana no es un llamado a vivir en la opulencia. Esos son falsos mensajes. He estado en una iglesia donde el supuesto pastor decía: el Espíritu me dice que hoy alguien me va a sembrar un auto Mercedes-Benz. Eso no es mensaje de Dios. Pablo no les pedía a los demás que sufrieran por él. Él sufría por los demás. El hecho de que fue perseguido de una ciudad en ciudad, como lo pone en este pasaje como prueba, era un indicativo de que él vivía una vida piadosa. Algunas personas piensan que piedad significa escapar de la persecución, cuando es realmente lo opuesto. Hermanos, cuando nosotros predicamos la verdad, el mundo se va a oponer, nos van a perseguir. 1 Corintios 4:12 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. El creyente soporta la persecución. Juan 15:20, el Señor Jesús nos decía: acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y esto, hermanos, es señal de autoridad. Todas estas características van a revestir a un siervo de Dios de autoridad y van a hacer que los demás imiten su fe y que los demás guarden, obedezcan la palabra de un siervo de Dios. Cuando escuchamos hablar de un siervo de Dios con autoridad, nos sometemos y obedecemos porque sabemos que de Dios viene esa palabra. Estos rasgos de los siervos de Dios servirán para diferenciar a los verdaderos siervos de Dios de los falsos e imitar su conducta. Terminamos. Los hombres malos, los engañadores, irán de mal en peor, seguirán engañando y también seguirán siendo engañados. Y será evidente, porque Dios saca toda la luz. Así que, mi amigo, no te desanimes. Como te dije ayer, si tuviste una mala experiencia, Dios te guíe a una iglesia donde realmente hay verdaderos siervos de Dios, verdaderos hombres de Dios, dignos de imitar su fe. Esto también nos llama a todos nosotros a saber que tenemos una tremenda responsabilidad de tener un buen testimonio y de ser de ejemplo a los demás. Padres, hacer ejemplo de nuestros hijos. Siervos de Dios, hacer ejemplo de la grey. Yo quiero terminar, hermanos, diciéndoles, esto no significa que seamos perfectos, que alguno de nosotros pueda caer, pero esto solamente es un bache, no hay esa mala intención. Porque la Biblia dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. 9 marcas de un verdadero siervo de Dios, dignas de imitar, que nos permitirán diferenciar de aquellos malos hombres que se camuflan en las iglesias de un verdadero siervo de Dios. Oremos, hermanos. Señor, nos has enseñado, Padre, que un siervo tuyo debe ser digno de imitar su conducta, su fe, a través de estos 9 puntos que hemos hablado. Ayúdanos, Señor. Padre, perdónanos todas las veces que hemos sido de tropiezo a otros por nuestra conducta. Y ayúdanos, Señor, a poder vivir como tú viviste, oh Señor Jesús, y que otros puedan imitar nuestra conducta. Nuevamente te ruego por mis amigos, Señor, que alguna vez sufrieron
por el mal testimonio de otros. Tráelos a tu camino, Señor, y que regresen, Padre Santo, y que juntos podamos vivir una vida para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre bendito de Jesús. Amén.